Ciudadanos, ciudadanas y poder. Claro que tenemos pasado, no nací de un repollo. El problema es que con ellos no tenemos futuro. En esa frase de Cristina Fernández de Kirchner, el martes pasado, en el festejo más grande que hubo en todo el país por el belgraniano Día de la Bandera, y en un acto que acaparó la semana política, se resumen 3 dilemas, debates, disyuntivas. Elija usted, de los muchos otros que se pueden nombrar, que están en el seno del movimiento popular de cara a unas legislativas que empiezan a cobrar temperatura al calor del inminente cierre de listas y la batalla de octubre. El primero no es otro que el debate pasado versus futuro. Axel Kicillof había advertido, con buen tino y generando mucho run run hacia adentro, que las elecciones de este año debían plebiscitar la gestión de Macri. Estos 2 años de desgobierno y no los 3 periodos kirchneristas, ni a Néstor ni a Cristina. Ese es el mayor desafío de la oposición, la verdadera, no los amigos del poder. En esta campaña, ya que todos dan por sentado que Cristina Fernández encabezará cuando se completen las nóminas desde las 0 horas de mañana, la boleta de senadores de la provincia de Buenos Aires. Cierto es que hay 23 distritos más, y la sumatoria de los votos para reflejar una victoria como dé lugar se llevará adelante el lunes 23 de octubre con operaciones matemáticas extrañas de Macri, Clarín y compañía. Pero CFK gravitará en la campaña a nivel nacional, en todas las listas de Unidad Ciudadana, de los resabios del FP, del Partido Justicialista. En Jujuy y en Santa Cruz se estará votando en parte claro por Cristina o por Mauricio Macri. Y el macrismo, que un poco no le cierran los números, otro poco festeja las divisiones y otro asusta como un fantasma debajo de la cama con causas judiciales, ostenta un insípido Esteban Bullrich que si recorrió 2 veces el conurbano es mucho para enfrentar a Cristina. ¿No era que el que confiaba en el relato era solamente el kirchnerismo? El segundo debate tiene que ver con el peronismo, su liturgia, sus formas, las innovaciones que propone permanentemente, no Cristina, sino un sector del kirchnerismo. Lo hemos mencionado la semana pasada, lo reiteramos. Claro que no es en nombre del peronismo y de la gobernabilidad que se puedan justificar 83 leyes votadas perjudiciales para la gran mayoría de la población en el Senado. Pero es contrario a nuestras aspiraciones y nuestra historia dividir votos por nimiedades, como ya ha ocurrido en numerosas elecciones. El que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. No hay negacionismo en el origen, pero CFK fue clara también con la percepción sobre el límite de los partidos políticos. Los partidos hablan distintos idiomas, pero la matemática es una sola, y no le dan los números a los trabajadores, a los pymes, a los científicos, a los comerciantes. Tenemos que organizarnos, porque a la entrada vi jubilados con remedios que ya no están, y lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana. Y ahí la pregunta, ¿dónde se canalizará? Y ahí finalmente el tercer enigma, el tercer debate, más instrumental que teórico. Ciudadanos y ciudadanas y políticos y ciudadanos. En la platea a sus espaldas estaban Scioli, Espinosa, Santamaría, Sabatella, Tomada, Rossi, Garré, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Kicillof, Yasky, más de 20 intendentes de la provincia de Buenos Aires y secretarios generales de gremios. Pero se encontraban mezclados, sin jerarquía alguna, bañados de humildad tal vez, como pidió en 2015 Cristina. Y por eso insiste en la idea de refundarse y dejar la Cámara Baja del Congreso para que todos vuelvan a las legislaturas, las concejalías y el llano, que no corra el eje en el gran objetivo, control y freno a la devastación neoliberal. Cierto es, como plantea el venenoso Fidanza, que el discurso de CFK transitó, con moderaciones básicas por la calidad de la oradora, entre el baje de los precios de masa y la cercanía vecinalista del PRO, sin geopolítica, sin el imperialismo, sin la condena a los monopolios y la corporación mediática, ni la reivindicación de Latinoamérica unida. Y fue más con boletas de luz, quitas de progresar, suspensiones, caídas de ventas y quitas de remedios. Pero para los sorprendidos no hay excesiva novedad allí. Solo basta buscar en los archivos los actos de Cristina candidata en 2011. Es Cristina candidata, no Cristina expresidenta.
Sin embargo, y para terminar, hay más preguntas abiertas. Algunas se las hace Alejandro Grimson en el Tercio de los Sueños, nota recomendable esta semana. Si los mostrados no son los dirigentes o exfuncionarios, y si la categoría es ciudadano, ¿eso es eslogan o estrategia? ¿Quién es el que va a hablar en la campaña y cómo? ¿Quiénes son los que van a hacer la campaña? Elegimos creer, como optimistas, que el Frente Ciudadano no es el vamos a volver, sino que es la manera de expresar que volveremos mejores, con idea, fuerza y proyecto. Pero sin decir a las claras que nos sumamos a eso de que no hay política sin dirigentes intermedios, no hay política sin partido, no hay política sin movimiento, ni diversidades y jerarquías, y si están bien entendidas, funcionan. La unidad es para unir aquello que está disperso y fragmentado. En eso estamos. A eso venimos. Somos un grupo de aficionados a la radio. Es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Pero podemos parecer grandes profesionales. Perdón, me salté una hoja, qué horror. Este año tendremos grandes objetivos en marcha. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y una marea de información por delante. Uy, viste lo que hace el agua a veces. Si ya no hay luz, qué ironía sería mi guía en esta oscuridad. Y aunque a veces no sepamos bien qué responder, Te lo debo porque no estoy en el tema. Y vamos a ver si es fuerte este amor. el optimismo va a ser lo último que perdamos. Por ley somos todos felices. Saltamos los dos. Incorregibles. La tercera y clarísima. Es el momento en el cual aparece la luz del túnel. Una vez, otra vez, es posible, yo me equivoqué. Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto cruel. Y una vez y otra vez, hoy que este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía serías mi guía en esta oscuridad. Y tus huellas seguirían como el primer día hasta la... Hola, buenos días a todos, a todas, despertándose, amaneciendo, arrancando. Esto es una nueva emisión de Incorregibles, el punto de encuentro con la realidad, como diría mi amigo el gato silvestre, un punto de encuentro con la realidad, semanal nada más. Las 9:45 de la mañana, 16, no sé por qué te reís, 16 grados 2 la temperatura, un punto de encuentro con la realidad. Me encanta cuando dice eso el gato, cómo lo quiero el gato. Axel Cherem, ¿qué pasa? ¿No es un punto de encuentro con la realidad el programa? Es un recontrapunto de encuentro para la realidad que tenemos con los oyentes. Bienvenidos a todos y a todas. Un lindo día. Pasamos una semana medio metiche de la primavera en el invierno. Sí. Como nos cagó. Sábado bastante particular que se está teniendo con el tema del cierre de listas y sobre todo lo que dejó la aparición de Cristina el martes en Arsenal de Sarandí y la reunión que tuvo ayer con Florencio Rendas. Así que este programa va a ser muy, muy cargado. Carlos Capazo, me estaba acordando de algo. ¿De mi nombre? No. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que sí, es un punto de encuentro, por lo menos para nosotros, con Claro. facturas, mate y a veces algo más. Sí. Pero la verdad es que siempre es bueno encontrarnos acá. Bien, Flor Carballo en las operaciones, Yamil Salum completa el equipo de Incorregibles y ustedes detrás del programa ya escuchándonos se pueden comunicar ahí con la página de Facebook, en el Twitter, también por teléfono y en el mail. Bueno, ahora vamos a ir pasando también los puntos claros de comunicación. ¿Ya lo tenemos en línea? Está en línea con nosotros el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Vázquez, a quien saludamos. Hugo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, buen día, gracias por la comunicación. Por favor, un placer.
Muy bien. Bueno, ¿cómo te encuentra este día sábado de cierre de listas en todo el país? ¿Con qué expectativa? Efectivamente, hoy es un día importante para nuestro sistema político, para el país y para el distrito. De cara a primero las primarias obligatorias y luego las elecciones generales, hay una suerte ya de definición. Algunos partidos lo hicieron en los días pasados y algunos lo estamos haciendo en el presente día, tanto el Partido Justicialista, que es el partido que me contiene ideológica y políticamente en el distrito de la provincia de Buenos Aires, como en la capital federal, lo estamos definiendo en el mismo día de la fecha, con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, para poder dar una discusión política en el distrito, en la capital, frente a un gobierno que encabeza el PRO, que tiene enormes dificultades de gobierno y de gestión, enormes falencias en la materia. Esto lo podemos visualizar desde los distintos organismos de controles, en mi caso desde la Auditoría General de la Ciudad, con enormes, como te decía, falencias y dificultades en la gestión. Algunas relacionadas con la falta de compromiso y falta de planificación en las distintas políticas públicas, y otras en las que se evidencia una mayor posibilidad de relacionar las fallas y las falencias en la gestión con irregularidades casi manifiestas, ¿no? Producto de la decisión de los propios funcionarios. Uh-huh. Hugo, buenos días, te saluda Axel en el piso, muchas gracias por la comunicación. Estuvimos analizando en los programas anteriores lo que nos está dejando la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y lo importante que son las elecciones. Pero un dato que quería preguntarte en particular, y bueno, sabiendo que seguramente de la auditoría se llevan ese relevamiento de datos, ¿cómo se ve lo que es la inminente finalización de la concesión de la Ciudad de Buenos Aires a Metrovías de los subtes, y qué expectativas se tiene y lo determinante que son las elecciones para lo que van a ser la nueva privatización que planea el oficialismo? Sí, la composición de la legislatura obviamente es trascendente, digo, por eso estamos dando esta discusión política. Es importante llevar a la legislatura la mayor cantidad de legisladores, de espacios progresistas, de espacios que tengan una visión distinta de la que tiene el oficialismo, de la que tiene el PRO para la ciudad, a los efectos de dar esta discusión con las herramientas y los votos necesarios para poder de alguna manera torcerle el brazo en esta decisión permanente del gobierno de la ciudad de gestionar a través de empresas privadas. Nuestro espacio político tiene una visión absolutamente definida en este sentido. Nosotros entendemos que la empresa, la concesión, puede estar en cabeza, la operación del servicio público de subterráneos en Buenos Aires puede estar en cabeza del Estado, que el Estado puede perfectamente hacerse cargo y en mejores condiciones que la empresa, en este caso Metrovías, que recibe la concesión por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El subte en la Ciudad de Buenos Aires es un servicio que debe ser mejorado, que debe ser extendido. Es muy poco lo que ha hecho el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de subterráneo, pese a los anuncios, pese a la publicidad que emite permanentemente el gobierno en relación a su compromiso con el subte. Lo cierto es que la cantidad de kilómetros que se han construido por decisión del gobierno de la ciudad desde que gestiona ha sido mínima. La línea H, que debió haber sido entregada, la línea H es una de las últimas líneas que construye la Ciudad de Buenos Aires. Va desde el sur hasta va a tener su terminal en Retiro. La línea H debió haber sido entregada en su último tramo, me refiero a Plaza Francia, todo lo que tiene que ver con la llegada del subte a Retiro, debió haber sido entregada hace 2 años. Todavía el subte H no está operativo en toda su extensión y debió haber sido entregada hace 2 años. Se debieron haber cambiado durante este periodo de construcción las técnicas de construcción
por una deficiente planificación. Los tipos, digo, y lo planteo en estos términos, proyectaron una forma de construir y se encontraron con que los estudios del suelo estaban tan mal hechos que debieron cambiar la técnica de construcción. No pudieron utilizar en toda la extensión de su construcción la tuneladora prevista. Debieron cambiar la técnica y trabajar con una técnica artesanal, que es la inclusión de pilotes en el terreno para poder generar una losa superior después. Es decir, el nivel de errores en la planificación que el gobierno de la ciudad está mostrando en los papeles, esto está escrito, esto es público, estos son informes de auditoría, por ejemplo, en obras de infraestructura relevantes para la ciudad, es dramático, es escandaloso. El subte puede ser gestionado por el Estado, por la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros entendemos que en mejores condiciones, con un mejor servicio, con una mejor frecuencia. El PRO obstinadamente plantea en renovar esta operación del servicio público de subte en manos privadas. Bueno, para esto son importantes las elecciones, para dar esta discusión, para que la sociedad pueda ser interpelada en relación a cuáles son las visiones de gestión que tiene un espacio político y otro, y en todo caso pueda definir si quiere que la ciudad tenga una gestión más privada y más relacionada con el negocio privado que otra con una visión mucho más social y progresista de la cosa pública. Me parece que es esta una gran oportunidad, por eso te planteaba el entusiasmo que tenemos en relación a la definición de las listas, el comienzo de la campaña electoral y poder charlar con los vecinos, poder discutir que la campaña electoral sea un ámbito en donde podamos exponer a el gobierno de la ciudad, al PRO, en relación a cuál es su verdadera visión sobre la cosa pública, que está absolutamente distorsionada en relación a la función social que debe tener el bien público, que debe tener los servicios públicos. Parece que esto es una oportunidad que no debemos perder, ¿no? Este tema con respecto al subte podríamos relacionarlo con la proliferación de metrobuses, ¿no? Y este no debate que quiere dar el PRO en cuanto a, en vez de ampliar las líneas, en cuanto a mejorar el servicio del subte, taparlo con esta proliferación, ¿no? Pero ¿a quién se le puede ocurrir? Que la solución de transporte público en una ciudad moderna, en una de las principales ciudades del mundo, como lo es Buenos Aires, ¿a quién se le puede ocurrir que la solución de transporte urbano puede ir por la utilización de carriles exclusivos sobre superficie? Que está bien que esto pase, nadie está en contra de la posibilidad de que el transporte público de superficie vaya más rápido, corra con una preferencia en relación al transporte privado. Eso está fuera de discusión, me parece que está lejos del análisis normal. Lo que entendemos es que esto no puede ser de ninguna manera una supletoria de el verdadero transporte público más ecológico, más rápido, más seguro, como puede ser el transporte bajo la superficie en cualquier ciudad moderna que se precie de tal. Nos superó Chile, nos superó Bogotá, nos supera San Pablo en materia de kilómetros de subtes construidos por año, ni hablar de las ciudades europeas, ¿no? Es decir, estamos hablando de comparativos, de la comparación con ciudades de nuestra propia región que comenzaron a construir subtes mucho después que Buenos Aires, que Argentina con su primogénita línea A. Cualquier ciudad que planificó verdaderamente su evolución y su movilidad urbana, realizó más kilómetros de subte que Buenos Aires. Lo nuestro se queda más en publicidad por parte del PRO, y esto es un criterio absolutamente personal, es una apreciación personal, se queda más en publicidad que en verdadero compromiso por generar más kilómetros de subte. Cualquier ciudad, vos te manejás en cualquier ciudad del mundo, vas de un lado al otro por distintas líneas interconectadas de subterráneos. Argentina tiene un enorme déficit en esta materia, Buenos Aires tiene un enorme déficit en esta materia, y la verdad es que lejos de reconocerlo y lejos de plantear un verdadero programa de infraestructura en materia de movilidad real,
que te permita garantizar los tiempos de transporte con mayor seguridad, como es la de el transporte bajo superficie. No, lo que plantean es enormes erogaciones en cambiar la vista de algunas calles porteñas y transformar carriles que son de uso común a uso exclusivo de colectivos, que está bien, pero no es suficiente, no va a ser suficiente, no lo son hoy, pero tampoco va a ser suficiente esto en los próximos 10 o 20 años. Este gobierno no está planificando la movilidad para los próximos 20 años. No va a bastar el transporte en superficie, sobre superficie, para mover a las personas, a los porteños y a los argentinos que ingresan, 3 millones, que ingresan del todo el conurbano a nuestra ciudad a trabajar por día para que puedan moverse con fluidez, tanto los 3 millones de porteños que residimos, que dormimos en Buenos Aires, como los otros 3 millones que ingresan desde distintas áreas del conurbano a trabajar y luego regresan a sus hogares de noche. Es complejo el panorama en materia de transporte. Hugo, y estábamos analizando hace poco en distintas columnas de economía lo que fue la toma de deuda que la Ciudad de Buenos Aires emitió en el corto tiempo, que fue una deuda nueva que adquirió la Ciudad de Buenos Aires y que se estaba justificando de alguna manera con mucha obra pública en distintos lugares donde anteriormente se había vuelto a hacer obra pública. Hay un caso particular acá cerca, en Plaza Flores se están derribando mismas paradas de subte, de colectivo, que se habían construido hace pocos meses para construir un metrobús. Vos analizás, y eso capaz que excede un poco en lo que compete a la auditoría, no sé si se han presentado informes sobre este tema, pero vos, ¿cómo ves la proliferación de la obra pública en la capital federal en relación a la toma de deuda que se intenta justificar? Es muy buena la pregunta, pero te respondo en distintas etapas, si te parece. La deuda pública en la Ciudad de Buenos Aires creció enormemente, 600% desde el 2007, y ponemos como parámetro 2007 porque es en donde se nota realmente el verdadero crecimiento de la deuda pública. No existía prácticamente la deuda pública en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el 2007 empieza a incrementarse la deuda de la Ciudad de Buenos Aires hasta llegar hoy a los 4.800 millones de dólares aproximadamente, y esto da cuenta de un incremento desde este periodo que te comento, desde el 2007 hasta la actualidad, hasta el 2017, proyectado un 600% de crecimiento de deuda. Te estoy hablando de fundamentalmente gestión PRO. El gobierno de la ciudad, durante el mandato del ingeniero Macri, actual presidente de la República, incrementó la deuda en un casi 600% en términos netos y en dólares. Hoy la deuda pública de la Ciudad de Buenos Aires es una deuda considerable. Los intereses, la carga de intereses que paga la Ciudad de Buenos Aires por efecto de tener este stock de deuda es importante, es notable año a año. Esto se refleja en el presupuesto que aprueba la legislatura todos los años. Esta deuda en algunos casos es tomada para generar obras que luego no son finalizadas o que no son realizadas con esta deuda. El caso del subte. Para la realización de la línea H se tomó deuda que no fue luego utilizada y esto está en todos los informes públicos en relación a la materia. Se tomó deuda para la realización de la línea H que no fue utilizada luego para la obra específica de la línea H, sino que terminó utilizando en otras obras de infraestructura. En el caso de AUSA utiliza deuda pública. AUSA es la empresa que opera las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, las autopistas urbanas. AUSA utiliza deuda tomada por el Ejecutivo porteño para realizar obras que el Ejecutivo no ejecuta en el subte porteño, en la obra de subte. Es decir, hay una redistribución de fondos hacia adentro del presupuesto, hacia adentro de la gestión del PRO, que llama mucho la atención, porque toman deuda para una obra y la utilizan para otra, no la terminan de utilizar, la toman y la dejan
depositada sin terminar de ser ejecutada. Es increíble que el gobierno de la ciudad tome deuda y no termine de utilizarla 100%. Esto pasa. Sobre esto hay datos absolutamente concretos. Lo que pasa es que no se sabe. Hay una especie de blindaje mediático en relación a la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires que no permite interpelar a los funcionarios, interpelar al jefe de gobierno en relación a la utilización de los fondos que se toman con altos costos, con altos intereses. Por otro lado, me planteabas cuál es la visión sobre la superposición de obras públicas, cuál es la lógica que puede tener el gobierno de la ciudad en relación a terminar una obra y al poco tiempo, a los pocos meses, quizás destruirla parcial o totalmente para generar otra nueva. Vamos a contraponer esto con obras de infraestructura que no pueden ser terminadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes conocen el Parque Roca? Sí, señor. El Parque Roca, allí en Lugano, es sede, está emplazado en el Parque Roca, en Soldati, de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Soldati, pegado a Lugano, el estadio que debería ser y debió haber sido sede de la Copa Davis, que se jugó este año en Argentina, por haber ganado Argentina, el seleccionado argentino de tenis, la Copa Davis el año pasado. No pudo ser utilizado. El Parque Roca se debió haber montaron, el gobierno de la ciudad montó un estadio improvisado en el Parque Sarmiento para que allí se jugara con la localía de Argentina, la Copa Davis, porque el Parque Roca no puede utilizarse, no está operativo. ¿Y saben por qué? Porque el gobierno de la ciudad no logra que la empresa contratada, una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia en la materia, en este tipo de obras de ingeniería, logre terminar el techo corredizo del Parque Roca, del estadio de tenis del Parque Roca. El gobierno de la ciudad en el 2012, licitó una obra de ingeniería muy importante en la que definió techar el estadio de tenis del Parque Roca. Bueno, la empresa desde entonces debió redefinir el proyecto por haberlo hecho mal, por no haber cumplimentado con los estudios de viento que mandaba la Universidad Nacional de La Plata. Debió haber definido de una manera el techado, la estructura, una mega obra de ingeniería que permite tener un estadio con luz natural cuando los días están soleados, y puede cubrirse, puede cerrarse completamente cuando el clima lo amerita, para que no cambien las condiciones internas en el juego de torneos importantes, nacionales e internacionales de tenis. Bueno, la obra que está muy interesante, que es muy importante para el tenis de nuestro país, para darle jerarquía a la competencia cuando esta se trata de competencias internacionales. Lo cierto es que la empresa contratada por el gobierno de la ciudad hoy, si ustedes se dirigen hoy al Parque Roca, se puede ver desde la propia vereda, se puede ver desde afuera perfectamente el techo sobre el piso. No logran poner el techo, no logran colocar el techo porque no saben hacerlo, porque no pueden hacerlo, porque no tuvieron la experiencia, no tuvieron los estudios, proyectaron y planearon mal, y hoy el techo del Estadio Roca, que debió haber sido entregado ya hace mucho tiempo, que debió haber tenido un costo y tuvo otro, todavía está en el piso esperando ser colocado para que se pueda jugar en el estadio oficial que debería tener el seleccionado de tenis para jugar sus campeonatos internacionales. Está arrumbado al lado del estadio en el piso por inexperiencia y por falta de aptitud por parte de la empresa que ganó la licitación. De esto se trata la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, no solo de los Metrobús. De esto se trata. No están a la altura de las circunstancias en muchas obras de infraestructura. Es increíble lo que está pasando. No se sabe, no se dice. Hugo, la última ya ha sido muy completo el panorama en líneas generales, la última ya para despedirnos con sinceridad. En el marco has atravesado muchas elecciones y muchos procesos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué esta unidad porteña, esta nueva conformación en la ciudad, en estas elecciones? Está bien la pregunta. Vamos a ir a dar una discusión en un clima político, en un contexto político absolutamente desvirtuado. Sí. Hay, te diría, una subversión
de la cosa política en la ciudad de Buenos Aires. Tenés candidatos oficialistas y tenés, y está muy bien que el oficialismo plantee su posición, pero también tenés a Lustó. Claro. Tenés un candidato que fue hasta hace 2 meses uno de los principales alfiles del gobierno, con la representación en una de las principales potencias del mundo, fue embajador en Washington y hoy le discute al jefe de gobierno mano a mano las políticas públicas cuando hasta hace 2 meses las convalidaba de pleno. La realidad política de la ciudad de Buenos Aires me parece que termina siendo confusa para el porteño. Si hay sectores que no nos movimos de una posición, de una visión de la cosa pública, me parece, y en esto hay que quizás darle el mérito también al oficialismo, porque ellos tienen una visión desde hace muchos años y no la ocultan, pero también estamos aquellos sectores progresistas que tenemos una visión distinta a la del PRO, a la del oficialismo, que buscamos ser alternativa, no solo en materia de oposición, cuando tenemos que poner freno a el aumento de la BL, al aumento de las patentes, al aumento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires, o freno a endeudamiento desmedido, a cuestiones que tienen que ver con el deterioro de la calidad de vida en la legislatura para la ciudad de Buenos Aires, sino que buscamos ser alternativa de gobierno, porque entendemos que los servicios públicos, que la salud y la educación pueden tener mejor gestión con una visión distinta a la del PRO. En el medio tenés cosas que uno entiende que pueden confundir a la ciudadanía, que cuál es la oposición que puede generar un candidato como Martín Lustó a un ejecutivo del que formó parte hasta hace 2 meses. Me parece que es esta la cosa, entender que hay visiones claras, que tienen una coherencia, que tenemos una misma línea de conducta y de pensamiento desde hace muchos años y no vamos a cambiarla. Unidad Ciudadana para nosotros es una expresión de nuestra línea de conducta, de la posibilidad de generar un encuentro entre distintos sectores progresistas que tengan una visión de la cosa pública con una función social muy específica. Y el PRO, por supuesto, como nos tiene acostumbrados, más privatizaciones, más empresa pública, mayores precios, más negocio y menos acceso a bienes públicos de calidad para los porteños. Totalmente. Hugo, te agradecemos muchísimo el contacto, la posibilidad de haberte tenido en el programa y charlar con vos. Gracias a ustedes por el llamado, un buen día, un placer estar con ustedes. Gracias, abrazo grande. Pasaba completísimo Hugo Vázquez, tal vez por momentos en cosas que no les damos mucha bola, pero son estructurales, digamos, ¿no? De frente a la auditoría de la ciudad, es un lugar donde están todos los números, los informes, están toda la verdad, ¿no? La que no se cuenta en general, que es tedioso discutir, pero ahí está todo. El control, sobre el descontrol muchas veces del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Digamos que todo lo que nosotros presuponemos o vemos y no tenemos con el acceso, ¿no? Claro, no tenemos con qué información contar, la auditoría lo tiene en primera mano, ¿no? Entonces está bueno lo que nos dio ese panorama desde el lugar que tiene como auditor Hugo Vázquez. Esto es Incorregibles Radio, nuestro Facebook, @incorregible, sin la S final, FM en el Twitter, también Incorregibles Radio, o Radio Incorregibles, perdón, Radio Incorregibles, gmail.com, el teléfono de la radio 4932-1870. Carolina y el Chelo escuchándonos desde la parte austral de la Argentina, Río Grande, debe estar haciendo frío allá en Tierra del Fuego. También Anita, y sigue los saludos. Vamos a escuchar un poco de música antes de seguir. Los Twist, El Estudiante, temón. Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante de verdad. Esto la
están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes le queremos saludar. Esto es una canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. A estudiar. A estudiar. Incorregibles. La tercera es la vencida. Y acá seguimos, las 10 y 13 de la mañana, 16 grados 2 la temperatura. Flor Carballo siempre en los controles acompañándonos. El estudiante, escuchábamos de los tweets. ¿Saben una cosa? Porque nos siguen sorprendiendo. 37.236 personas fueron citadas por la ANSES para comprobar su viudez. Viudez. La pensión por viudez. Vi la situación y me asusté. Escuchá cómo la citaron a Blanca Pérez, de 95 años. Fue a comprar. Antes había escuchado en la radio que hablaban de que iban a reducir las pensiones. Se quedó con la pique y fue a buscar el recibo. Lo leyó y ahí nos dimos cuenta que tenía que presentarse. Cuando fui a cobrarle la pensión no me di cuenta, relató Nora, que es la hija, ¿no? Pero hay una mejor todavía, que es otra que se presentó a comprar en un supermercado. Hace 20 años que soy viuda, a veces no encuentro papeles pero los tengo. Y por suerte ahí está mi hija para hacer los trámites. Tengo amigas en el club que ni se habían enterado. En la ANSES su hija se encontró con una cuadra de cola, me trataron bien y la misma empleada reconoció que había un incordio, qué sé yo, que esto, que lo otro. Pero había ido a comprar, en realidad se enteró de esta manera. Y en el ticket decía, presentarse en ANSES, actualizar datos de matrimonio o convivencia con titular del que deriva la pensión. O sea, compró y en el supermercado un ticket le decía que pasara por la ANSES a presentarse a chequear de cosas. Es increíble. No la llamaron, no se contactaron. Está hace 30 años viuda. ¿No? Digamos, el nivel de búsqueda, de persecución por un lado, y de búsqueda de reducir a toda costa el gasto público, en todas las áreas, secretarías, ministerios, y en todo lo que tenga que ver con algún tipo de protección social, es una batalla realmente para el gobierno. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Cristina en Arsenal sobre desorganizarle la vida a la gente. Creo que esa cuestión es, por lo menos la materialización, la personificación a base de historias que seguramente van a ir surgiendo con el paso de los días, con el paso de los meses, de cómo una persona se desorganiza la vida, es decir, tiene que hacer un poco más de esfuerzo, un poco más de trámite, un poco más de búsqueda, un poco más de ruego, de súplica para que se le reconozcan derechos a la población. Así que tiene mucho que ver. Y otro de los derechos, ya que estábamos con esta cuestión del ajuste, sí, es el derecho a la educación, sobre todo en la educación superior. Claro. Y comentarte de que las principales confederaciones nacionales de docentes universitarios, la CONADU, sí, y la CONADU Histórica, sí, han decidido, por amplio margen, no llevar a cabo la toma de exámenes finales que se va a llevar en julio, ni comenzar el segundo cuatrimestre del año. La iniciativa fue aprobada por CONADU Histórica con 75 delegados de las 22 asociaciones de base que lo conforman, y por lo tanto algunos porcentajes para graficar un poco el nivel de adhesión que se tiene en CONADU. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires ha tenido un 83% de adhesión, en la Universidad General Sarmiento 85%, en La Plata 82%, en el UNA 93%, en San Luis 75%. Así que bueno, es mínimos un 50% o más, 60% de adhesión a esta medida que puede ser muy dura para los estudiantes. No poder llevar adelante, me toca a mí, la verdad. ¿De cuántos estudiantes hablamos más o menos? ¿Cuántos estudiantes tiene la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de Buenos Aires en sí, yo no tengo ni idea, pero sé que son 190.000 docentes, los que componen la comunidad educativa, por lo menos en CONADU Histórica.
Así que la realidad es que son muchos trabajadores que están llevando a cabo el recorte del entre 3 y el 4% del presupuesto destinado a la educación superior, con lo cual no pueden llevar adelante sus vidas, básicamente, porque no pueden cobrar los salarios. Y otro tema a tener en cuenta es también los tarifazos y los edificios, que tampoco se pueden funcionar. Así que son dos variables, el tema de los salarios y el tema de que el edificio funcione, que tenga luz, que tenga gas, que tenga calefacción, que tenga los recursos necesarios para poder llevar adelante. Por eso escuchábamos la canción de los estudiantes, del estudiante, pero para tener en cuenta que puede ser bastante duro lo que va a ser julio, sobre todo agosto, en relación a la educación superior y a la educación pública en general. Y no es menor que también Esteban Bullrich se confirmó como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires y se plebiscita toda la... Se plebiscita todo lo que es la política educativa que llevó, no solamente como ministro de Educación en la ciudad de Buenos Aires, sino ahora a nivel nacional, porque lo que se plebiscita es el cierre de la paritaria nacional, lo que se plebiscita es que no se hayan cerrado las paritarias en provincia de Buenos Aires, lo que se plebiscita es una política educativa donde se atentó contra la educación pública. Entonces hoy creo que es importantísimo lo del cierre de lista por esto que vos hablabas, digamos. Todo puede cambiar en base a lo que suceda ahora. Y me dejaste el pie, porque además de Esteban Bullrich y Gladys González de la Kumar y el Toti Flores y quién va para la Hormiguita Caña, en diputados hay una sorpresa. Bueno, vieron esto de que se confirmó, por ejemplo, que Débora Pérez Volpin va a ir en la lista de ECO, ¿no? De Lustó. Y también, hasta ahí ya también estaba la hija de Marcelo Bonelli, Bárbara Bonelli, y otras hay otra periodista más. Lo que se confirmó esta semana, y dice el título, los Leuco le pusieron un diputado a Macri. Los Leuco, se trata del abogado especialista en planificación y políticas públicas, Fabio Queteglas, columnista de Le Doy Mi Palabra, el programa de los Leuco en Radio Mitre, la M de Clarín, irá quinto, o sea que entrante seguro, en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y esto se confirmó en ayer y se tuiteó, digamos, ¿no? Por parte de felicitaciones de padre e hijo, Leuco, de también el portal oficial de Radio Mitre. El abogado nació en 1965, es magíster en gestión de ciudades, desarrollo local y otras zarazas también. Así que la vinculación entre el periodismo monopólico y el partido del oficialismo, sí, el radicalismo por un lado, pero sobre todo el PRO dentro de Cambiemos, se consolida. Y otro detalle más, porque recién lo estábamos viendo, Carmen Poledo, la que era titular de la Cámara de Diputados de la legislatura porteña, en un momento por Cambiemos o PRO, depende como lo queramos ver, porque no dieron interna. En realidad la presidenta de la casa, sí. Exactamente, lo que está vinculada por ser la esposa del dueño de la empresa Telemetric, que era la que concesionaba los eventos en Costa Salguero, que fue uno de los principales impulsados por la tragedia de Time Warp. Exactamente. Entonces todo vuelve, muchachos, le garantizan la Yo tengo una. ¿Tenés una más? Tengo una. ¿Cómo hay mugre en la lista? Repasamos lo que fue la renuncia a la candidatura de Facundo Manes, el neurocientífico. Se bajó, sí. Exactamente, porque no la iba a encabezar. Así que ese tipo, bueno, te das cuenta que cada una de las personas buscan su rédito propio, pero mejor dicho, de las que va a ingresar a la lista de candidatos de diputados a la provincia de Buenos Aires es Carolina Píparo. Carolina Píparo. La señora que fue víctima de una salidera bancaria, estaba embarazada, perdió a su hijo y bueno, tuvo bastantes recorridos por los medios de comunicación. Puede ser vista como una candidata puesta por el aparato mediático, no es específicamente una periodista, pero es producto de esa industria cultural. Así que bueno, Carolina Píparo, que lleva adelante una cuestión bastante punitiva sobre la inseguridad, que bueno, es peligroso porque uno recuerda y rememora lo que fue la participación del padre Axel Bloomberg, que movilizaba bastante personas y logró la reforma del Código Penal. El bloomberguismo, de alguna manera, ¿no? Pero de alguna manera inserto en un factor de poder, porque Bloomberg iba por una lista aparte, un poco más aislado, más marginal, más testimonial. Carolina Píparo directamente puede ser que entre a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Tiene coherencia, ¿no? Porque se metió en la Alianza Cambiemos, no se metió en su propio partido.
Así es, señores y señoras. Aquí seguimos en Incorregibles hasta las 11 de la mañana acompañándolos. Tenemos lamentablemente que comunicar, gracias igual por habernos podido confirmar, que no vamos a poder establecer comunicación con el exintendente de Lanús, senador provincial Darío Díaz Pérez. Nos comunicó recién las complicaciones de la mañana. Nos falta la oportunidad igual de poder charlar con él seguramente, ¿no? Exactamente, sí, ya estamos en tratativas para después de cierre de listas poder hablar con él. En tratativas. día complicado. Hoy es un día muy complicado con todos los que intentamos charlar, por eso creo que está bueno agradecerle a Hugo que se dio el tiempo para atendernos, pero con el tema del cierre de listas está todo bastante movilizado. Totalmente. Sería la palabra. Totalmente. Y bueno, pero podemos anticipar de alguna manera que aparte de una banda podamos a tener música, ¿no? La semana que viene, Vamos aquí en Piso. Exactamente. Nos van a estar visitando los compañeros de Insolventes la semana que viene, que van a estar tocando. Van a hacer un acústico seguramente en vivo. Y bueno, había más sorpresas para lo que va a ser lo que nos deje, ¿no? El cierre de lista, porque también estamos muy expectantes cómo va a ser. Y después, obviamente, lo que va a ser el práctico inicio de campaña. Quería también comentarte dos candidatos más que están sonando para la lista de Un País. Por favor, estoy en Capital Federal. Para que no llego a hacer la lista, dale. Más que nada porque, bueno, que Massa necesita renovar su figura en la Capital Federal con su alianza con Stolbizer, la alianza que también pudo ser con Libres del Sur, dentro del espacio de Un País, y la alianza que no pudo hacer con Lustó, que eso hubiese sido un hecho bastante particular. Pero bueno, la manera de convocar a la ciudadanía porteña para la Diputación Nacional la va a llevar adelante el economista Matías Tombolini, el que se decía que era kirchnerista, el que sacó hace poco un libro de Editorial País 2, creo que era Economatrix, más o menos. Es un tipo que bastante juega con las redes sociales, con su participación en problemas. Él nunca se posiciona por ningún lado, ahora se posiciona por un lado, así que puede ser que sea el primer candidato a la Diputación Nacional. Puede ser, y Mirta Tundis, la ex conductora de Canal 13. No era conductora. Sí, no era conductora, era la encargada de lo que era los jubilados. Bueno. Si es una tipa, pero ella tiene que renovar banca. Digamos que, vamos a decir que 2013 que esta cuestión de la participación de figuras vinculadas al periodismo, artistas, gente del espectáculo, y no precisamente políticos en el sentido profesional, si se quiere, o más liberal de la palabra, no es nuevo y está cruza prácticamente todos los partidos políticos, ¿no? Digamos, desde las elecciones tuvimos a Nacha Guevara. No, claro, las elecciones de Carolina Papaleo, de ser presidenta, y juegos y contrajuegos con Nancy Duplá y Pablo Charri. Pero ¿cómo definirías? Porque esto en todo caso se enrola dentro de la discusión del outsider, de la persona que no participa en política, que no es político. ¿Me estás diciendo outsider en un programa de radio? Exactamente. Outsider. Como Donald Trump, como Mauricio Macri, que se proponía como un outsider. La cuestión es, por ejemplo, Pablo Charri es una persona que se puede considerar como un no militante tradicional, pero es una persona que lleva adelante muchas movidas, participa en la multisectorial audiovisual, participa en políticas adelante de Saladí, creo, con el tema de los actores. O sea, hay que ver también cómo definimos a un actor que entra por la puerta grande sin llevar adelante una vida común de un militante que empieza de base, que sigue siendo un cuadro político y termina siendo un dirigente. Acá es distinto, pero el recorrido también tiene algo de política. Entonces, ¿cómo definimos o no al outsider? Igual ninguno de los que nombraste vos sí tienen una práctica política. De los que nombramos previamente, Pérez Volpi no tiene una historia política para aparecer como primera, segunda o hasta tercer candidata a diputada, porque no tiene una trascendencia de laburo territorial. Lo que tendríamos lo que habría que discutir en todo caso es la representatividad de esas personas frente a un porcentaje de la ciudadanía capaz de votarlo, digamos. Porque esto es lo que legitima o no la discusión sobre la política, porque si no es la no política, terminan siendo actores ajenos a la discusión cotidiana de la gente solamente por estar en un canal de televisión. Un leuco. ¿Quién es un leuco? ¿Qué son los leucos, digamos? Son todos los resabios que vienen del padre, digamos. Entonces todos están bajo la pollera del padre y con una discusión política clara de cómo hacer política siendo la no política, que es el discurso de Macri. Cuando el 1 de mayo de 2017 dice claro, fuerte y claro, yo no soy un político, yo soy uno como ustedes, lo que instala es la discusión de la no política. Volvimos a lo peor de lo peor, que es la no política. ¿Y cómo se podría analizar entonces el desarrollo de Unidad Ciudadana con este intento de representar a la ciudadanía
de capaz abstraerse un poco de la endogamia de los partidos, en palabras de Cristina Pero Fernández sí de desde Kirchner. la política. Sí, de la política. Por eso digo que es interesante esto, porque en la ciudadanía hay libros y decenas de textos de distintos intelectuales de izquierda criticando el rol del ciudadano, que el ciudadano es un sujeto que borra las desigualdades sociales, que establece que todos somos iguales ante la ley, que es mentira, que elimina este juego de los poderes de Totalmente. aquellos que tienen más incidencia en la vida del otro, y que el ciudadano borra eso. Ahora Cristina inaugura una nueva visión de la ciudadanía, una ciudadanía activa, una ciudadanía participativa, una ciudadanía que tiene presencia en un escenario donde los dirigentes no lo tienen, cuando llamaba a Luis, el estudiante de historia, a Ana, la fabricante de tapitas, como que esa nueva presentación uno la puede tildar de posmoderno, uno la puede tildar de lavado, uno la puede tildar de copia de Durán Barba, inclusive, que Durán Barba felicitó a Cristina por el giro que ha tenido en su capacidad comunicativa, y muchos miembros de la Corpo, que se puede decir, sí, han elogiado un poco la mirada, obviamente sin criticar de lo que venía ella. Entonces, el rol para mí de lo que se tiene es cómo instalar el rol del ciudadano con política o desde la política. Sí, totalmente. Y de todos modos, igual es complejo, ¿no? Porque por un lado sucede esto, está el uso de la categoría de ciudadano. La realidad es que los grandes colectivos sociales, digamos, de la Argentina de Perón, ¿no? La clase obrera. ¿Cuál es la clase obrera? ¿Quiénes son los descamisados? ¿Dónde está el pueblo en su homogeneidad y su conjunto? Hoy en día es hay un crisol de fragmentación. Confieso que no es un problema, y en todo caso sería interesante también traer a esta mesa, digamos, ¿no? Y plantear un bloque de programa debatiendo con politólogos qué es el ciudadano, en todo caso, qué es esa categoría. Me gusta confieso que no me gusta, no es el tema de la palabra, sino cómo se plantea, si es a todo o nada, porque lo acordaba con Grimson en la editorial y lo podemos escribir con otras palabras, pero hay lugares intermedios, hay jerarquías, existen en todos los órdenes de la vida. La campaña se va a hacer mucho más activamente y más vinculada con, saquemos militancia, con organizaciones, con el activo de la política. Y una cosa es que los partidos políticos estén en retroceso en el marco de representación de identidades o de su fuerza de representatividad, y otra es que uno abone a eso, ¿no? Y busque superarlo desde la individualidad de caso, digamos, de la fragmentación. Creo que es inteligente lo que plantea Cristina. Y me parece interesante esto, porque lo planteamos en la editorial, porque fuimos al archivo y estaba buscado. Cristina en la campaña de 2011 apeló mucho a este recurso. Sí. No le dijo unidad ciudadana, pero apelaba a este recurso de hablar de casos puntuales, en el cierre de campaña, aquel 2011, cuando ella cierra la campaña, sí, el escenario estaba plagado de gente diversa, digamos, trabajadores, estudiantes. De los estudiantes de Progresar con las remeras amarillas, rojas y celestes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eso fue en la campaña de 2011. Y en el cierre estaban los tipos con los cascos, estaban la gente... Totalmente. Digo, tiene esto... Una cosa casi corporativa, casi corporativa. Sí. Acude siempre a esto, no es algo nuevo, porque digamos hay un montón de tipos de personas que se olvidaron lo que pasó en 2 semanas. No creo que sea difícil recordar o rever lo que pasaba en el 2011. Me parece que hay un volver a eso que a Cristina le garantizó un 54%. No creo que se vuelva a eso, pero sí se vuelve a construir desde una lógica muy símil para pensar cómo llevar adelante una campaña. Y hablándole a quién, perdón, porque eso es lo importante. ¿A quién le está hablando en este momento? Dejó de hablar en los patios militantes para hablarle a la gente y construir sentido en base a vamos a tener que volver a hacer gobierno para recuperar esto. Está bien que ella nunca se puso la camiseta de candidata, nunca dijo yo voy a volver. Pero bueno, nada, estamos en las ansias de saber qué va a hacer. En ese cambio que hubo de discurso, y ojalá se vea traducido en lo que es su práctica política, creo que siempre me impactó esa imagen de Cristina, va a ser medio cliché, ¿no? Pero en Facebook tiene su foto de portada, en Comodoro Pi saliendo, y está ella saliendo del auto, subido de una ventanilla, y se ve alrededor todos militantes queriendo tocarla, queriendo abrazarla. Son militantes porque tienen pechera de organización, tienen pecheras de cada una de las agrupaciones políticas, y siempre sentía como que eso era... como que la militancia, no por hacernos una autocrítica severa, sino porque en la propia Cristina, la propia relación de Cristina con nosotros, había terminado siendo
haciendo un cerco entre lo que era la población, el pueblo argentino y ella. Y esa foto reflejaba esa endogamia entre Cristina encerrada entre todos los militantes. Creo que, más allá de lo que pueda simbolizar o no esa imagen, o de lo que yo haya flasheado, es muy bueno y muy interesante y saludable que Cristina haya roto con ese mensaje siempre hacia las organizaciones políticas. Sí. Y busque ampliar su base electoral, porque si no, él era siempre hablar entre convencidos, y eso terminó desembocando en lo que fue la derrota del 2013, la derrota del 2015, y estamos en un momento bastante complicado. Entonces necesitamos reconstruir nuevas mayorías. Eso es lo que propuso desde el minuto 1 en que dejó de ser presidenta, ¿no? Que necesitamos ampliar nuestra base, necesitamos construir una nueva mayoría para volver a hacer gobierno, y creo que más allá de todo este análisis que hicimos de la unidad ciudadana, de este discurso lavado, creo que eso es lo interesante y lo importante. Cristina empezó a dejar de hablarle a los que ya están convencidos que son kirchneristas, que son peronistas, y tratar de captar ese tercio que Grimson muy bien señalado en su nota. Muy bien, señores, saludamos también la lucha de los trabajadores de PepsiCo. Desde las 7, 8 de la mañana, gremios se están acercando, 600 trabajadores despedidos. Ayer se movilizaron al Ministerio de Trabajo y de hecho, aparte de tener banda el sábado que viene, tenemos la postergación de lo que iba a ser para hoy, que algo habíamos anticipado, pero es la muy posible presencia aquí en el piso para charlar con nosotros de la Secretaría General del CITRAJU, que hoy se ausenta de este programa por estar presente ahí en el acompañamiento con los trabajadores de PepsiCo. Hablamos de la compañera Vanessa Siley, ¿sí? Muy bien, muy bien. Déjame completar la información. Sí. 1.610 despidos en 5 días. En total, ¿no? PepsiCo son 320 despidos por día, en promedio. En promedio. ¿Esta semana? Esta semana. Tremendo. Señores, momento de ir a la tanda, al corte comercial que siempre tenemos en este momento, ya pasados de las 10:30, 10:34 de la mañana. Me completa la información que preguntaba, menos 10 grados de sensación térmica en Río Grande. No sé qué opina la gente, acá está más calentito. Hay nieve, hay fotos con todo. Corte comercial, cuando volvamos la columna de Augusto en Internacionales, que lo teníamos olvidado y hay mucho por comentar en un mundo que se mueve. Ya volvemos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la una De la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No pueden ni siquiera mencionarlo, no pueden ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. ¡Qué enfermo, por favor! Y después Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. 28 de junio. Segunda marcha nacional. Basta de travesticidios. Aplicación ya de la ley de cupo laboral. Diana Zacayán. 18 horas
Marchamos de Plaza de Mayo a Congreso. Segunda marcha nacional, basta de travesticidios. Macri es ajuste y represión. Viva nos queremos. Justicia por Diana. Luana Berkins, presente. 28 de junio. Segunda marcha nacional. Basta de travesticidios. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunícate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira, 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Incorregibles. La tercera es la vencida. ...10:40 de la mañana, últimos 20 minutitos. Últimos 20 minutitos de Incorregibles. Sí, decime algo. No tengo mucho para decir. Estaba celebrando el cumpleaños de Lionel Messi y de Juan Román Riquelme. Hoy cumplen dos crack el mismo día cumplen. Es increíble, boludo. Muy bien. Maravilloso el mundo. Muy bien. Lamentablemente lo tuvimos juntos muy poco en la selección. Y culpa de Diego. Sí, puede ser. Y ahí la pefió el Diego, no quiero una calecita que ande circulando entre los dos centrales. Yo me lo acuerdo de ese programa. Cómo arruinó la posibilidad de que Riquelme siguiera jugando en ese mundial y que lo hubiera rompido. Y dije rompido, sí. Rompido, sí, estamos violando cualquier tipo de norma de la Real Academia Española. Hablando de internacionales, sí. Se cumplieron 196 años de la batalla de Carabobo, que dio la independencia a la República Bolivariana de Venezuela. Exactamente, que rompió la Gran Colombia, ¿no? Exactamente. Y la independizó, muy bien. Y un año del Brexit. Un año se cumple del plebiscito que decidió que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. Muy bien, y si hablamos de internacionales, hablamos de Augusto Taglioni, a quien ya presentamos con su cortina. Periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional.
Creo estar diciendo lo correcto si digo que ni Pedro Brigger tiene esa presentación. ¿Estás ahí del otro lado escuchando? Como mucho, ¿no? ¿Como mucho, Pedro Brigger? No, es como mucha presentación. Fuerte. Sí, sí. Yo se la pasaría a tus compañeros en la radio diciendo, miren, ustedes me boludean todos los días, no me dan el crédito, no me dan lo que me merezco, miren lo que tengo acá en Buenos Aires. Miren lo que me... Sí, y además, viste que cuando uno es un periodista, humilde periodista del interior, sí, cuando decís, no, estoy hablando con una radio de que es la ciudad de Buenos Aires. Tremendo, sí, ¿no? Se creen que estás hablando con... Radio Mitre. Con Longobardi. Con Longobardi, claro. No le estoy quitando crédito a la gran FM Boedo, ¿no? Y a sus, no, pero vale. Su programa, pero vale, bueno. Vale la aclaración, Sí. Con el gato silvestre. Bien, amigo, vamos a salir un poquitito de la rosca berreta, así, del cierrelista, y hablemos de, no sé si lo que le importa a la gente en todo caso, pero lo que nos interesa a nosotros sobre algunas cosas de programas geopolíticos. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos varias cosas. Primero, cosas raras que pasan, ¿no? En países vecinos. Por ejemplo, en Paraguay. Ustedes recordarán a Fernando Lugo, el presidente de Paraguay, expresidente de Paraguay, que fue víctima de un golpe institucional, un golpe parlamentario, después de lo que se conoció como la masacre de Curuguatí, fuerzas de seguridad arrasando y reprimiendo campesinos, asesinándolo, después montando toda una puesta en escena que quisieron y terminaron culpabilizando a los campesinos de atacar a los policías. Eso derivó en un juicio político express en el Parlamento que terminó con el voto de la mayoría de los diputados y senadores de Paraguay en contra de Fernando Lugo. Fernando Lugo solamente tuvo 4 senadores que lo apoyaron y se fue, digamos, asumiendo que su futuro político en Paraguay estaba terminado. Bueno, la cuestión es que el mismo Parlamento, justo a pocos días de haberse cumplido 5 años de este golpe institucional, el mismo Parlamento, con los mismos actores y los mismos protagonistas que fueron parte de la destitución de Fernando Lugo, terminaron votando a favor de que Fernando Lugo sea presidente del Senado, ¿sí? Hoy Fernando Lugo ya oficialmente es el presidente del Senado, que es uno de los cargos más importantes, después del vicepresidente, del presidente y del vicepresidente, es el tercero en la línea sucesoria, y hay como una especie de negociación abierta, bastante extraña y muy cuestionada de parte del progresismo paraguayo, entre el Frente Guazú y el Partido Colorado, que es el partido de gobierno, el partido que tiene a Cartes como presidente, y lo que sería el llanismo, que es el sector del Partido Liberal, el Partido Radical Liberal Libertario, digamos, que es el partido que tenía como vicepresidente a Francos, y que fue el que terminó, digamos, la transición de gobierno cuando fue destituido Lugo. Bueno, la cuestión es que estos partidos tradicionales terminaron acordando con el Frente Guazú la presidencia del Senado para Fernando Lugo a un año de las elecciones. En Paraguay que hay una cosa también en la que coincidieron Frente Guazú, el Partido Colorado y parte del Partido Colorado y parte de los liberales llanistas, que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Hemos hablado acá de cómo agarraron la Constitución, la pisotearon, hicieron, un senador se autoproclamó presidente y la reformaron. Bueno, la cuestión, eso quedó frenado por el costo político que pagó el conjunto de la política paraguaya, en el sentido para habilitar las reelecciones, tanto de Lugo como de Cartes, porque la Constitución impide que el que ya fue presidente por un mandato vuelva a hacerlo. Entonces, tanto Lugo como Cartes quería la reelección y Lugo quería volver a presentarse. Bueno, eso por ahora no es así, pero lo que está acordado es que cuando se den las elecciones el año que viene, Fernando Lugo va a ser como el presidente de transición, mientras cuando se produzca la transición entre el presidente electo y el presidente saliente, ¿no? Bueno, esa rosca rara se dio en Paraguay, que después hay que ver hasta dónde llega, si finalmente se puede reformar la Constitución, si Lugo se puede presentar, o si Cartes también. Bueno, hay toda una negociación allí bastante complicada que muestra esta particularidad, ¿no? Como los mismos actores que fueron parte de la destitución de Lugo hace 5 años, hoy son parte de un acuerdo que uno no termina de entender hacia dónde va.
Eso en cuanto a lo de Paraguay. Así que bueno, habrá que ver qué sigue. Después hay novedades con Venezuela. Bien. Y Venezuela tiene que... A ver, Venezuela está sangrando. Entrando, ahí se cortó un poquito, a ver. Está desangrándose. Desangrándose. Está desangrándose Venezuela. A ver, uno trata de analizarlo de la manera más objetiva posible, ¿no? Sí. Nosotros hemos hablado mucho de Venezuela. Sí. Y la verdad que si uno piensa en el gobierno de Maduro como un gobierno que se piensa progresista, que se piensa democrático, no puede utilizar la fuerza del Estado, que la misma violencia con la que denuncia que están utilizando los sectores opositores. Claro. ¿Hay sectores opositores muy violentos? Por supuesto que sí. Lo que pasa que uno empieza a ver justificaciones, por ejemplo, que este pibe de 22 años que murió y que fue asesinado por un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana estaba a punto de tirar una bomba, ¿no? Hay una especulación respecto de que acá está el momento donde él iba a tirar la bomba. La cuestión es que le pegaron un tiro, lo asesinaron y era un pibe de 22 años. Sí. Entonces, digo, y hay algo que me parece que está marcando cierta desorientación del chavismo, es que empieza a recibir fuego amigo, y ese fuego amigo que empieza a recibir de gente que históricamente defendió el proceso que inició Hugo Chávez en el 99, ya enseguida empieza a ser acusada de traidor. Hubo novedades en el marco de las Fuerzas Armadas esta semana, ¿no? Sí, a ver, hay varias cosas. Una es que esta persona que asesinó a este joven fue detenido, fue identificado y fue detenido, eso lo informaron desde el Ministerio del Interior y Justicia. Después hubo cambios hubo algunos enroques, algunos cambios que ordenó Maduro en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero la realidad es que hoy las Fuerzas Armadas Bolivarianas son quienes están sosteniendo, junto con una importante cantidad de sectores sociales y movimientos sociales que todavía apoyan al chavismo. Esto es así, y el chavismo tiene una enorme capacidad de movilización. Pero digo, a mí me parece que hay algunas situaciones que ya no pueden ser justificadas o argumentadas desde el punto de vista del antiimperialismo. Digo, a ver, hay un problema en Venezuela que es que los dos protagonistas de esta disputa, que son el chavismo y la oposición, son parte del problema. Entonces, al ser parte del problema y al no existir un Estado que lo pueda resolver, lo que termina pasando es que las calles siguen siendo escenarios de disputa y de muerte de venezolanos. A mí no me importa si los venezolanos son chavistas o no son chavistas. Claro. Mueren, digamos, y está mal que mueran. Entonces, ese es un tema. Y esto que decía de el fuego amigo, nosotros no sé si he hablado en algún momento con ustedes de Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz es la fiscal general de la Nación de Venezuela, es la procuradora general, es la Gils Carbó de Venezuela. Siempre estuvo muy cerca del chavismo. De hecho, su marido fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, mi hermano también estuvo vinculado con el chavismo en sus inicios, y ahora lo que está planteando la fiscal general de la Nación es que la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser llevada adelante en este contexto de violencia. En primer lugar, porque la oposición, en una especie de desobediencia civil... A ver, ahí se nos fue un poquito. ¿Hola? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí, volviendo. Decía, la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, está planteando que la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a votar el mes que viene, no puede ser llevada adelante por dos cuestiones. Primero, porque no está resolviendo este nivel de violencia que está habiendo en Venezuela, dado que la oposición además está como en una especie de desobediencia civil y no se quiere presentar a la elección de los constituyentes. Y por otro lado, lo que está planteando es que para reformar la Constitución, y en realidad lo que debería hacer el gobierno de Nicolás Maduro es llamar una consulta popular, para que la consulta popular defina si los venezolanos quieren asamblea constituyente o no. Lo que dijo Maduro es que en realidad lo que va a pasar es que la Constitución que se reforme como resultado de la asamblea constituyente va a ser va a haber una consulta popular. Hay como una especie de discusión de si se hace antes o se hace después. Claro. Y en ese sentido está, por supuesto, como le corresponde a una fiscal general de la Nación, investigando y denunciando los asesinatos y la muerte de los venezolanos en las distintas movilizaciones. Claro. Frente a esta situación, es su labor, exactamente. Frente a esa situación y frente a la situación de tratar de, como hizo en su momento cuando el Tribunal Supremo de Justicia le quitó
facultades a la Asamblea Nacional, que la fiscal general de la Nación dijo, esto está rompiendo y está interrumpiendo el orden democrático constitucional, tienen que revisarlo. Maduro habló con el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia levantó parcialmente esa sentencia que le quitaba facultades a la Asamblea. Bueno, a mí me parece que la fiscal general de la Nación está tratando de hacer equilibrio entre dos sectores que se están matando. Entonces, ahora la oposición, desde un lugar de absoluto oportunismo político, está saliendo a defender a Luisa Ortega Díaz, pero históricamente la denunciaron de corrupta, la denunciaron de chavista, la amenazaron un montón de veces y demás, y ahora son los chavistas los que la están acusando de traidora y le están diciendo que está haciendo esto para que Estados Unidos no le congele los bienes, como ha hecho con algunos jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, 2 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, también salieron a decir que hay que empezar a revisar el tema de la Asamblea Constituyente porque no queda claro cómo va a ser la emisión del voto. Bueno, así están las cosas. Digo, van pasando los días, se van repitiendo movilizaciones y van aumentando la cantidad de muertos. Y en el medio hay sectores que hacia adentro del propio sistema político institucional de Venezuela están tratando de poner un punto de equilibrio y tratar de poner un grado de racionalidad. Para mí Ortega Díaz está tratando de hacer eso, pero es un contexto, lo está tratando de hacer en un contexto donde Venezuela no se permite ese tipo de roles. En el medio tenés a la OEA que no tiene ningún tipo de capacidad de resolver esta situación. Almagro está empecinado con Venezuela y desoye todas las cuestiones que están pasando, por ejemplo, con los desaparecidos en México, con lo que está pasando, no sé, en Honduras, lo que pasa en Brasil con la inestabilidad institucional, y así todo encaprichado y empecinado con demonizar al gobierno de Nicolás Maduro, no termina de resolver esta situación. Pues tenemos UNASUR, que en su momento fue ejemplo de resolución de los conflictos internos de la región, hoy es una cáscara vacía, ha sido vaciado y está con el freno de mano puesto. Mercosur, que lo único que quiere es flexibilizarse para hacer acuerdos de libre comercio con las potencias, y entonces ningún organismo regional tiene la capacidad de intervenir en este conflicto. Nadie está a la altura de las circunstancias. Y los gobiernos conservadores que lo que quieren es demonizar a Venezuela para que se vaya el chavismo y que venga en Venezuela un proceso conservador, que ya sabemos lo que puede llegar a ser, y con el nivel de revanchismo que puede llegar a venir en Venezuela, ni los progresistas que tratan de, no decir demasiado para no quedar pegado a una postura conservadora. Bueno, en ese plano, en ese territorio y en ese contexto de confusión y de inacción, Venezuela está pasando uno de sus peores momentos, ¿no? Y uno no sabe bien cuál va a ser el horizonte próximo. Bien, Augusto, contanos qué nuevas novedades hay sobre el caso Odebrecht, ¿no? El caso Odebrecht, a ver, ustedes ya lo han visto, lo han leído, digamos. Sí. Es increíble cómo a ver, a mí yo quiero decir algo primero que nada, ¿no? Que tiene que ver con lo geopolítico y con el fenómeno Brasil, Odebrecht y Lavallato. Sí. Yo no confío en esto de la delación premiada, ¿no? ¿Por qué? Y voy a tratar de argumentarlo. La delación premiada o la figura del arrepentido. El arrepentido, sí, claro. Como conocemos. La delación premiada, o sea, en Brasil está la figura de la ley del arrepentido, en Argentina es delación premiada, en donde un empresario dice que le repartió cometa a tanta cantidad de partidos políticos. Sí. Entonces, con eso el tipo puede tener una pena mucho menor, ¿no? Mucho más baja a la condena posible. Es lo que está haciendo Marcelo Odebrecht. Claro. Marcelo Odebrecht está preso en Brasil, está dando listas con supuestos políticos que recibieron coimas de su empresa. Sí. Y eso le puede llegar a permitir a Odebrecht salir en 6 meses de la cárcel. Claro. Entonces, punto número 1. Si la delación premiada está solamente pensada para que el sector privado de alguna manera se lave las manos en una especie de agua bendita judicial, para que no tenga que cumplir la pena por haber repartido coimas o pagado sobornos o lo que sea que hayan hecho en el marco de causas de corrupción, y que sirva solamente para demonizar a la política, para que después venga un Sergio Moro o un fulano de tal a ser candidato en un contexto de crisis de representatividad, a mí me parece que eso está terminando de ser
por lo menos un poco injusto, porque digo, si hay un José López en Argentina, o si hay un un Eduardo Cunha recibiendo soborno, recibiendo pago de empresa, tiene que ir en cana el tipo de la función pública que le permite eso y el sector privado que está pagándole esa coima. Entonces a mí me parece que la delación premiada y la ley del arrepentido lo que termina generando es una especie de demonización de la política, que no está mal, digamos, en el sentido de que si son corruptos que vayan en cana, pero como que deja indemne al sector privado, y eso es algo que me parece que hay que tenerle mucho cuidado. En relación a Odebrecht, hay que decir que en el caso de Brasil, tanto Odebrecht como lo que está pasando con el frigorífico JBS siguen las denuncias que apuntan a Michel Temer como responsable de habilitar las coimas a distintos integrantes de su gobierno. Lo que dice ahora la JBS es lo que que están recibiendo persecución del Estado, que están recibiendo amenazas a partir de estas grabaciones que presentaron ante la justicia, e insiste con que Michel Temer estaba al tanto de todo lo que hacía este frigorífico tan importante, y especialmente la grabación que muestra que Eduardo Cunha iba a recibir un pago mensual avalado por Michel Temer. Y en el caso de en Argentina, bueno, ya me imagino que lo han analizado, Meireles ha dicho en un audio y un video que se ha demostrado que arriba será parte de ese entramado de corrupción. Claro. Entonces uno no entiende por qué, si hay declaraciones tan importantes, Meireles ha sido sobreseído. Pero bueno, Meireles no, perdón, arriba. Arriba. Entonces digo, hay toda una gran movida mediática en torno a esto. A mí siempre yo, digamos, lo miro con cierta desconfianza, ¿no? Digamos, pero bueno, lo cierto es que el caso de Temer sigue resistiendo, a pesar de seguir recibiendo denuncias, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos le frenó la importación de carne. Ahora se conoció ayer una decisión que le va a afectar la economía brasilera, y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral la reforma laboral, que ha sido una de los caballitos de batalla de Temer, ha sido frenada en la Comisión de Trabajo. Y otra cosa, para tener en cuenta la actualidad de Brasil, el caso de la posible destitución de Temer y las elecciones anticipadas, se aprobó en la Comisión de Legislación una medida, una reforma, una enmienda constitucional que le permite a la oposición, si llega con los números necesarios para poder hacerlo, de destituir a Temer y convocar las elecciones anticipadas. Hay que ver si le da los números, porque el PSDB continúa siendo parte de la coalición de gobierno junto con el PMDB, entonces los números están bastante cerrados en el Senado a favor de Michel Temer. Pero, por ejemplo, Enrique Cardoso dijo, Enrique Cardoso, expresidente de Brasil y uno de los líderes históricos del PSDB, dijo que Temer tenía que dar un paso al costado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que Temer está resistiendo más de lo que uno pensaba. Totalmente. Completísimo el informe. Hemos pasado por Venezuela, hemos pasado por Brasil, hemos pasado por Paraguay, y un panorama completísimo de Latinoamérica, como siempre, en la voz del director de Resumen del Sur. ¿Cómo anda Resumen del Sur? ¿Bien? Bien, muy bien. En su mejor momento. En su mejor momento. Muy bien, señor. Casi también como Independiente. Están bien, muy cerca de la clasificación a la Copa Libertadores, ¿no? Igual queda tranquilo que van a clasificar ustedes. Bien, me encanta la mufa. Me encanta la mufa permanente. Amigo querido, ¿mucho frío en Mar del Plata o tranquilo? Hoy está despejado, venimos de días lluviosos horribles, horripilantes, muy frescos, y ahora arrancó la mañana soleada. Qué la lindo, verdad que no salí de la calle todavía. Qué lindo caminar por la Rambla, ir para visitar a los lobos marinos. Qué lindo para los turistas. Qué lindo para los turistas. Sí, señor. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Abrazo, buen fin de semana, y no se empachen con la rosca de cierre de lista. No, ya estamos. Chao. Autotaglioni, nuestro columnista internacional, y nosotros pisando las 11:01 de la mañana, momento de despedirnos. Ha sido todo en junio para Incorregibles. Nos vamos. Axel, Carlos, Yamil. Nos vamos y volvemos, horario especial para el sábado que viene. Confirmado. ¿Confirmado? Confirmado. ¿Sí? Empezamos a las 9 de la mañana, más 9 temprano. 9 de la mañana. Vamos a madrugar y arriba esos corazones. De 9 a 11. Bien. ¿Yamil? Nada,
Nada. No, me dejó sin palabras eso de empezar a las 9 de la mañana. Bien. Carlito. Un saludo a mi hijo que nos está escuchando y... Saludo grande. Nada, excelente programa el de hoy. Che, completamos la información. He pasado a nuestra oyente de Río Grande que hay 40 despidos en la planta de Yamaha que acaba de cerrar. No sé si están dentro de los 1610, pero lo sumamos ahí. Más buenas noticias. Más buenas noticias, sí. Gracias a Flor Carballo. El mejor programa del mundo. Exactamente. Por la operación y los controles. Nos vamos. Que tengan todos un buen sábado y fin de semana. Nos encontramos en este punto de encuentro que es incorregible. Y ahí con Charlie nos vamos levantando la temperatura y un sábado a puro. ¿Iremos rock en and tren? roll. ¿Iremos en tren? No sé. Sábado 1 de julio. Cerremos listas. Nos vemos. Chau, buen fin de semana.